¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de conversación. Bueno, no es que el espacio sea nuevo, es una nueva edición de este espacio que hemos llamado Epicentro, acá en Cooler UAI, para hablar acerca de los temas que nuestras periodistas y nuestros periodistas llevan en la agenda de nuestro medio, cooleruai.com, para quienes quieren ingresar y conocer más sobre nuestra cobertura. Dicho eso, doy la bienvenida a Tomás y también a Ignacia Canales, periodistas de Cooler que han estado reporteando hoy distintos temas. ¿Cómo están Tomás y Ignacia? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Carlos? ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Muy bien, también por aquí. Voy a partir contigo, Ignacia, porque generalmente en este contexto de comunicación a través de una pantalla, a distancia, esta conexión presencial que se ha ido perdiendo, ¿no? Estos nuevos códigos de comunicación van afectándonos a diario, a pesar de que igual es bueno estar en casa y poder hacer el trabajo a distancia, el colegio a distancia, tiene sus cosas ventajosas, también va afectando nuestro estado anímico, nuestra salud. Y hay datos que respaldan esto. Entiendo que tú estuviste en eso hoy día, ¿no? Sí, efectivamente la nueva vida en cuarentena nos ha afectado a todos y a todas y ha traído consecuencias en la salud mental. De hecho, según la última encuesta del Ipsos, Chile es el segundo país que más ha empeorado el estado de su salud mental durante cuarentena. El primero es Turquía. Y también El abre la primero. brecha de género, porque según la última encuesta nacional de salud, los hombres padecen depresión en un 2,1%, mientras que las mujeres padecen depresión un 10,1%. Afecta más a las mujeres entonces este escenario. Y entiendo yo, por ahí corrígeme si estoy equivocado, pero entiendo que esto tiene que ver también con la desigual distribución del trabajo doméstico, porque claro, en muchos casos el hombre se instala nomás, hace su pega, y de las tareas de la casa y de los niños y otras cosas más, la verdad es que recaen en la mujer, ¿no? ¿Va por ahí la cosa? Sí, los estudios también han demostrado eso mismo, que las mujeres están más pendientes de las actividades domésticas, además del trabajo, y por eso tienden a sufrir más insomnio, ansiedad y depresión. Ya, tirón de orejas entonces para nosotros. ¿Usted se aplica o no, Tomás? Sí, por supuesto, aquí ayudando, Ya. cooperando en todo lo que se pueda. Ya, pero ojo que nos podrían tirar las orejas las organizadoras de algunos estudios sobre equidad de género y distribución de tareas domésticas, porque nos podrían decir, no se trata de ayudar, de cooperar en una medida, es de dividir la pega en igualdad de condiciones. Así que va a tener que aplicarse, Tomás. Yo también por mi lado. Ignacia, bueno, esto tiene que ver también con una ley que promulga el gobierno y la posibilidad de atender de mejor manera enfermedades que están asociadas a esto de el impacto psicológico que hemos vivido en este tiempo, ¿no? Claro, este martes el presidente promulgó la Ley de Protección de la Salud Mental, que consiste en atender a las personas que padecen de trastornos y enfermedades mentales. La idea es que se puedan ellos elegir y tomar la decisión libremente y de forma informada el tratamiento que quieren hacerse, y también regular las hospitalizaciones en centros de salud mental, porque muchos pacientes se internaban de forma involuntaria. Entonces la ley también está muy enfocada a regular esos ingresos. Tú hablaste con psicólogos, psicólogas, y por ahí te decían, sí, pero hay que tener cuidado porque no es que toda la gente que ha tenido algún tipo de impacto en su salud mental en pandemia va a ser atendida por esta ley. Hay unas diferencias ahí, ¿no? Sí, es para la gente que sufre trastornos psicológicos severos o tengan algún tipo de deficiencia intelectual. Ya, o Esas sea, personas pueden ser atendidas por esta ley. ya, o sea, digamos que es como un daño más permanente, como una enfermedad que ha sido más sistemática en el tiempo. Claro. Bueno, estuve viendo tu nota, la recomiendo. Luego la vamos a subir ahí a Cooler UAI. Bueno, en el horario de emisión de nuestro programa ya el público podrá acceder a través del www.cooleruai.com. Pero vi que tú hablabas acerca del hospital digital también, que puede ser bastante útil para las personas que tienen algún tipo de padecencia en este campo de la salud mental. Sí,
Desde el año 2020 que está funcionando Hospital Digital, que es una página, así tal cual, hospitaldigital.cl, donde las personas que se han sentido como descompuestas o deprimidas durante la pandemia pueden ingresar y pedir asistencia psicológica con todos los profesionales que se encuentran ahí, y solamente necesitan tener acceso a alguna plataforma virtual, como Zoom o las videollamadas de WhatsApp. Perfecto, muchas gracias, Ignacia. Buena información para estar atentos y atentas ahí. Tomás, algo conversábamos fuera de cámara, el impacto que ha generado una serie de enfrentamientos en zonas sensibles, Medio Oriente, Gaza específicamente, y zona limítrofe de Gaza con Israel. Cuéntanos un poquitito más cómo ha ido evolucionando esto en las últimas horas. Claro, Carlos, intensas, violentas y hasta belicosas han sido las últimas jornadas, como hemos podido ver en Medio Oriente. Pese a que el conflicto entre Israel y Palestino viene desde antaño, desde hace mucho tiempo, este nunca ha cesado. Y bueno, como pudimos observar últimamente, cientos de familias han sido desalojadas de sus hogares, misiles que han sido lanzados de un lado a otro, desde ambas naciones, por supuesto, y con lamentables cifras de fallecidos de ambos países. Franja de Gaza es la palabra, son las palabras que más han sonado últimamente en las noticias, pero creo que es necesario explicarle a nuestros televidentes qué es la Franja de Gaza, dónde queda, porque es una parte muy importante del conflicto. Y bueno, es un territorio palestino que, por muy curioso que parezca, no está gobernado por el Estado de Palestina, sino que por Hamas, que es una organización islámica palestina catalogada por naciones como Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Australia, o sea, Occidente, como una organización terrorista. Sin embargo, otras como Turquía y Rusia, que van siempre en oposición a Occidente, es una nación, o sea, es una organización totalmente normal y común como cualquier otra, generalmente basada en creencias religiosas, por supuesto. El tema de estos últimos días es que 100 cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia ciudades israelíes, en donde se han reportado alrededor de 5 fallecidos. Sin embargo, el ejército israelí, para su fortuna, pudo contrarrestar con estos embates gracias a su tecnología militar, enviando también a sus ciudadanos a refugios antiaéreos. Y obviamente hay que saber por qué se lanzaron estos cohetes. No es que los palestinos se levantaron un día así como así y decidieron lanzar cohetes a Israel. Hay una razón de fondo. Previo a estos ataques, muchos palestinos, como decía, fueron desalojados de sus hogares por los grupos colonos que están en la ciudad de Sheikh Jarrah, al oriente de Jerusalén, otra zona importante del conflicto. Pues pese a que los palestinos puedan tener documentos que acrediten que son dueños de sus tierras, dueños de las casas, no son válidos ante la ley israelí y asigna tales propiedades, por lo tanto, a los movimientos colonos, lo que ha generado, quizás con sentido común, el enojo y furia de quienes fueron despojados de sus casas. Y hay que tener muy en cuenta además que Israel se considera un Estado religiosamente, puramente judío. Por lo tanto, quienes profesen otras religiones quedan quizás apartados, excluidos del sistema. Entonces, como los palestinos, o sea, si los palestinos puedan acreditar que son dueños de su tierra, no son válidos ante los tribunales israelíes, que fueron los que fallaron últimamente en contra de las comunidades palestinas. Además, días antes se conmemoraba el Día de Jerusalén, que para los israelíes es como un motivo de orgullo para salir a las calles con banderas, con cánticos más patriotas y nacionalistas, pues ganaron la guerra de los 6 días en 1967, lo que es una provocación para las comunidades palestinas. Entonces, estas marchas, este tipo de conmemoraciones, pueda que sea incluso considerado como echarle benzina al fuego, que es un fuego que es imposible de apagar, de acuerdo a lo que me informaba el analista internacional Samuel Fernández, porque es un conflicto que lleva mucho tiempo activo, que llegar a un acuerdo es muy difícil porque hay mucho de por medio, están las religiones, las culturas, organizaciones que para unos son terroristas y para otros no, entonces hay mucho conflicto armado. Israel es una potencia militar de las más grandes del mundo, y entonces, además, sumado a que hay organizaciones unidas, la ONU, tampoco ha sido tan drástica en la toma de sus medidas, pues pese a que Human Rights Watch ha considerado que hay ataques, hay violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y que las medidas puedan ser vinculantes, al final las medidas que toman no son drásticas con Israel, que quizás es la potencia militar más criticada en este momento. Sí, hay hartas cosas ahí interesantes dentro de lo que tú planteas. La semana pasada hubo varios incidentes ahí en Jerusalén, que recordemos es una zona que tiene valor religioso para 3 religiones en la zona, por lo tanto estamos hablando para el islamismo, para el judaísmo, para el cristianismo. No es fácil, ¿no?
y la connotación simbólica que tiene esa ciudad es muy, muy potente. Hubo enfrentamientos ahí asociados a esto de desalojar de algunas ciudades donde hay viviendas habitadas por palestinos. Todo esto responde a una política del premier israelí actual, del gobierno actual, que es bastante más dura que lo que se ha visto en otras décadas. Yo recuerdo lo que pasaba con Ariel Sharon, perdón, con Yitzhak Rabin en la década del 90, que logró acercamientos de parte de Israel con el entonces líder de la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. Están los acuerdos de Oslo en los 90, en ese tiempo estaba Bill Clinton en Estados Unidos apoyando toda esa gestión, y había una cosa bien interesante en Rabin, de parte de Israel, un hombre que estaba formado militarmente y políticamente bajo la estrategia del territorio, y él decía, si yo cedo algo de territorio a los palestinos, me aseguro también tener mayor estabilidad por mi lado. Podemos ir negociando. No lo veía solamente desde el lado religioso, veía en la estrategia del territorio algo importante para poder asegurar, valga la redundancia, la seguridad de su gente, ¿no? Y en ese sentido, Arafat también tuvo algunos acercamientos ahí. Fue bien interesante eso, lo digo porque hoy día hay un gobierno que es más duro en Israel. Y todo esto que tú nos planteabas, ¿cómo se divide el territorio palestino? Porque en un lado, Cisjordania, la parte de arriba, por decirlo así, quienes se ubican en el mapa, en Cisjordania hay una administración palestina, que es la de Mahmoud Abbas, la del grupo llamado Al-Fatah o Fatah. Y eso es una administración que políticamente tiene un reconocimiento mayor desde Israel, que funciona bajo unas lógicas que es muy distinta a las del otro lado, que es Gaza, que es la zona más sensible, donde está el grupo Hamas, liderado por Ismail Haniyeh, que bajo la lógica de Israel, lo que están haciendo es dar beneficios sociales a gente que vive en esa zona para poder perpetuar su dominio y desde ahí atacar a Israel. Y lo que dice el Hamas es, nosotros estamos dando beneficios sociales a gente empobrecida porque está bajo el encierro israelí y el sobrecontrol israelí y los ataques israelíes. Ahí hay una cuestión también del día a día que es bien difícil de entender. Por eso es tan interesante la nota que tú cubriste hoy día para poder entender todo este juego. Y yo mencionaba a Clinton porque hoy día Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, nuevamente Estados Unidos, tiene algo que decir al respecto y está respaldando a Israel. Dice que Israel tiene todo el derecho del mundo a defenderse sobre los bombardeos a edificios en Gaza, que son los que han cobrado mayor cantidad de víctimas. Y de vuelta los cohetes lanzados por el Hamas, que hace un par de días nada más cayeron en ciudades limítrofes como Sderot, que está ahí también en Israel. Tanto nombre puede enredar, pero es bueno empezar a familiarizarse con todo esto, darle un doble clic a la lectura de Kuller, buscar lo que dicen los expertos ahí y por supuesto también las pistas propias que uno puede hacer a través de internet con un caso que es bien sensible para ambas partes, para la parte israelí, para la parte palestina, es una historia muy, muy sensible y para la estabilidad además del mundo, ¿no? Porque ahí Israel es prácticamente una isla, están también los otros países, no solo del mundo árabe, sino persa por el lado iraní, que también hacen más compleja esta foto. Bueno, quedamos con tarea. Cuéntame nomás, Tomás. Añadir muy importante que uno de los hechos que gatilla también esto es que en 1900, si no me equivoco, 47 o 48, a Palestina no se le considera como un Estado tal cual como son los Estados Unidos o Israel o Chile, cualquiera, sino que es un Estado meramente observador. Entonces, como que a eso ya como que no sé cómo decirlo, como que lo mira como quizás en menos, quizás obviamente por el poder e influencia que tiene Israel sobre naciones de Occidente. Además, conversaba con un miembro de una comunidad estudiantil de Palestina en Chile, que para él, obviamente, acá poniendo de manifiesto los puntos de vista de ambos lados, es que para él lo que está ocurriendo en Jerusalén y en Medio Oriente es una limpieza más bien étnica. Entonces, estamos viviendo problemas que se vivieron en el siglo pasado y que tal cual lo vivieron quizá en un momento los judíos con la Alemania nazi, y obviamente ahora se está repitiendo lo que quizás deja manifiesto la poca humanidad que existe en algunos tipos de cultura. Sí, el punto que te instalas es el año justamente en que se reconoce el Estado de Israel. Recordemos que veníamos de toda la diáspora judía
que terminó con un episodio que fue mundialmente muy tremendo, como es la Segunda Guerra Mundial, y los millones de judíos que murieron por la aplicación que hizo el nazismo de unas políticas de exterminio que fueron muy crudas y que hemos conocido incluso desde el cine y también a través de documentos que se han ido liberando en el tiempo. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y ahí se hace evidente toda la tragedia del Holocausto judío, y de alguna manera, un par de años después, trata de resarcir todo eso, Naciones Unidas instalando un Estado y reconociendo un Estado judío. El problema es que en la misma zona ya habían palestinos viviendo ahí y no hay igual reconocimiento por el otro lado. Y ahí está el asunto del reconocimiento como Estado, que es lo que tú planteas, y lo que ha sido una lucha permanente. Bueno, ahí está entonces el rol de las Naciones Unidas, que no ha podido resolver en estos 70, 80 años ya que han pasado casi, desde ese hito que tú planteas, y también Estados Unidos, que ha sido promotor de las Naciones Unidas, y uno, ¿por qué no decirlo si es evidente? El que tiene la voz más fuerte ahí, ¿no? Y las disonancias se ven en el Consejo de Seguridad. Rusia tiene voz en el Consejo de Seguridad y la hace ver a favor del pueblo árabe, de los palestinos, y Estados Unidos, si es que uno revisa las administraciones de los últimos 50 años al menos, han estado marcadas más por el lado israelí, por lo tanto ahí también se hace sentir esa división. Bueno, como les decía, quedamos con harta tarea para revisar. Gracias Ignacia, gracias Tomás. Yo les dejo recomendado también a la gente que nos ve en coolerway.com que revisen los otros temas que tenemos hoy día en pauta. Hay una nota sobre las AFP y el impacto que han generado las declaraciones de la presidenta de la Asociación de AFP, que decía que la gente trabaja hasta bien avanzada edad, y daba como ejemplo a Nicanor Parra, que murió a los 103 años. La verdad que fue bastante controversial la declaración, y todo lo que pasó en torno a eso, justamente cuando se cumplen 4 décadas de la instalación del modelo de AFP en Chile, lo hemos estado cubriendo a través del trabajo de nuestros reporteros y reporteras. Equipo, que les vaya impecable. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Nos vemos, Ignacia. Nos vemos, Tomás.